Bueno, nos vamos para el ámbito local, en donde, bueno, hemos conocido, ¿no?, un nuevo proyecto que se ha presentado y que ha traído bastantes repercusiones, algunas obviamente favorables y otras en contra, ¿no?, de esta propuesta, que además viene de la mano de nuestro ex intendente Ezequiel Gali. Pero vos nos contarás más detalles, Maggi. Sí, les traigo un poco la profundización, si se quiere, de lo que sucedió en el día de ayer, que además, bueno, fue un regreso, podríamos decir, o entre muchas comillas, sorpresivo, sí, inesperado. Inesperado. Bueno, inesperado es una manera de decir, porque sabemos que por supuesto estamos en un momento de preparativos ante las elecciones del año que viene, y sabemos que, bueno, todo lo que tiene que ver con el ámbito político se está moviendo cada vez más rápido además, así que tal vez no es casual, pero sí fue un poco sorpresa esta reaparición del exintendente Ezequiel Gali en nuestra ciudad. Bueno, y con respecto al llamado, o mal llamado en realidad, impuesto al viento. En este caso se conoció el día de ayer, bueno, el exintendente Ezequiel Gali volvió a nuestra ciudad para presentar un proyecto en el Consejo Deliberante de aquí de Olavarría, bueno, acompañado por supuesto por los concejales del PRO y de Juntos por Olavarría, que estaban todos allí presentes para firmar el proyecto y entregarlo en el despacho del Consejo, y lo hizo con una propuesta además que entra directamente en tensión con otra iniciativa que tiene el intendente actual de Olavarría, Maximiliano Wessner, respecto de este tema de la tasa municipal de seguridad e higiene, que ahora vamos a, bueno, comentarles un poco de qué se trata. En este caso, el proyecto que presenta Ezequiel Gali en el día de ayer en el Consejo Deliberante propone que las empresas que están aquí en nuestra ciudad dedicadas a generar electricidad mediante energías renovables, es decir, la energía eólica principalmente en nuestra ciudad, durante 10 años no paguen la tasa por inspección de seguridad e higiene, y que tampoco puedan ser alcanzadas durante ese periodo de 10 años por nuevas tasas, derechos o contribuciones municipales específicamente vinculadas con esa actividad. Es decir, lo que propone es eximir de los pagos de esta tasa a las empresas que vienen a instalar sus parques eólicos en nuestra ciudad. A cambio, lo que se propone es que para conservar el beneficio, digamos, de no pagar esa tasa, tienen que sí o sí acreditar por lo menos un 50% de la mano de obra y o de los contratos de servicios que correspondan a trabajadores o proveedores locales. Esa es la propuesta que realiza en el día de ayer Ezequiel Gali. Pero antes de discutir si esto es conveniente o no para nuestra ciudad, también tenemos que detenernos en una cuestión que parece como meramente lingüística, que recién la nombré al pasar, pero que no es tan menor, porque se habla en general de este impuesto al viento, que por eso dije mal llamado impuesto al viento, porque lo que se está discutiendo no es un impuesto al viento. ¿Y por qué aclaro esto? Porque lo nombran también de esa manera, es un uso político, por supuesto, de ese término, porque no es un impuesto. La gran diferencia entre una tasa y un impuesto es que el impuesto vos lo pagás sin recibir nada a cambio del municipio, por ejemplo. En cambio, la tasa tiene que ver con un ida y vuelta de beneficios, es decir, en este caso, el municipio le presta ciertos beneficios a las empresas, entonces las empresas tienen que pagar esa tasa para devolverle al municipio eso que le presta, ¿no? Básicamente, esa es la diferencia, y no es una sutileza, porque la Corte Suprema de Justicia estableció que la existencia de una contraprestación concreta, efectiva e individualizada constituye una cuestión central para distinguir entre lo que sería una tasa municipal legítima de un impuesto encubierto. Por eso que les digo que es un uso político decirle impuesto al viento, porque es casi como denunciar que están queriendo cobrar un impuesto encubierto en una tasa. Eso no es así, digamos, es una tasa efectivamente. Y bueno, en este caso es una forma, digamos, de encuadrar el debate, decirle impuesto al viento, ¿no?
es efectivo de manera comunicacional, pero es muy incorrecto en los términos. Esto tampoco significa igual que porque el municipio lo denomine tasa, la discusión jurídica se termine ahí, digamos, sino que el municipio tiene que poder justificar el cobro de esa tasa, digamos, cuál es el servicio que el municipio presta para cobrarle esa tasa. Bueno, en este caso, lo que propuso en su momento el intendente Maximiliano Wessner el día 16 de junio con un proyecto del Ejecutivo que ingresó al Consejo Deliberante es crear un código específico que sea para la generación de energía eléctrica mediante fuentes eólicas y establecer para esa actividad un régimen particular dentro de la tasa por inspección de seguridad e higiene. ¿Qué es particularmente lo que propuso el intendente? Bueno, establecer $5.200 anuales por cada aerogenerador instalado por estas empresas, pagaderos en pesos según la cotización del dólar del Banco Nación. Es decir, que no se calcularía sobre la facturación de la empresa, sino sobre la cantidad de molinos que tengan instalados en el parque. Es decir, no sé, hay una empresa que tiene 22, bueno, 22 por $5.200 anuales para continuar estando instalados en nuestra ciudad. Bien. ¿Por qué sostiene el municipio de Olavarría que puede cobrar esta tasa? Digamos, ¿cuál es la justificación que ellos dan? Bueno, consideran en primer lugar que los parques eólicos son establecimientos permanentes sometidos al poder de policía municipal y presenta el pago como una contraprestación por tareas de inspección, fiscalización y verificación. Además de las cuestiones obvias que podemos pensar que no tienen que ver con esto de, por ejemplo, la policía municipal y demás, sino lo obvio que es que vienen a utilizar recursos naturales de nuestra ciudad, ¿no? Exacto. Digo, territorio, no solamente tierras, hectáreas y demás, sino el viento de Olavarría, que además está a decir que es sumamente favorable las condiciones para instalar un parque eólico en nuestra ciudad. Es decir, el proyecto que propone Maximiliano Wessner garantiza una estabilidad tributaria además por 10 años porque durante ese plazo el municipio no puede incrementar esta carga tributaria por encima del valor establecido al comienzo del régimen. Es decir, estos $5.200 quedarían fijos por cada molino de viento hasta 10 años. Es decir, una estabilidad bastante buscada también por las empresas hoy en día. Y además lo que propone Wessner es crear un registro municipal de parques eólicos y obliga a presentar también anualmente información sobre la cantidad de los aerogeneradores, la potencia instalada y el estado operativo. Bueno, como les decía, hoy entonces este expediente ya pasó, por ejemplo, por la Comisión de Hacienda del Consejo Deliberante y ya está en la Comisión de Legislación. Incluso el oficialismo tiene los votos para avanzar con esa ordenanza, porque sabemos que además en el Consejo Deliberante tienen mayoría automática y, bueno, posteriormente requerirá la intervención también de la Asamblea de Mayores Contribuyentes, pero lo más probable es que este proyecto sí sea aprobado. Lo importante también a tener en cuenta es a qué empresas estamos hablando de cobrarles o no cobrarles en el caso de Gali, ¿no? Bueno, tiene que ver no tiene que ver con pequeños emprendimientos ni con pequeñas empresas, sino que son 4 grandes proyectos al día de hoy eólicos en nuestra ciudad. Por un lado está Vientos de Olavarría, que es de Ternium, perteneciente al grupo Techint, o está plenamente operativa desde marzo de 2025 y reemplaza aproximadamente el 90% de la electricidad que Ternium compra de la red. Es decir, estamos hablando de un beneficio gigante. También se encuentra La Rinconada de Tenaris, que también es del grupo Techint. También está el Parque Eólico Casa, desarrollado por YPF junto a Cementos Avellaneda. Y también el Parque Eólico Olavarría, desarrollado por PCR junto a ArcelorMittal Acindar, ¿no? Bueno, que tuvo además los beneficios del RIGI, eso es importante tenerlo en cuenta, por eso es que les digo que estamos hablando de, el proyecto de Gali en realidad habla de eximir de tasas a empresas que son enormes, digo, no son empresas chiquitas, son empresas multimillonarias que vinieron a instalar estos parques a nuestra ciudad. Y ahí aparece esta pregunta política que podríamos hacernos, que es
¿por qué, digamos, un municipio o una ciudad debería eximir por 10 años a estas empresas a que paguen una tasa? ¿Por qué? Digamos, ¿cuál es el argumento? Bueno, igual uno de los argumentos o el arreglo sería que contraten, ¿no?, al 50% de sus trabajadores. Exacto, a nivel local. Pero también sabemos que hay un argumento por parte de Ezequiel Gali, además sabiendo que Gali en este momento está haciendo parte de las ideas de la Libertad de Avanza, del gobierno nacional, ni hablar. Bueno, también hay un argumento que es muy reconocible, que es que bajar esta carga tributaria mejoraría la rentabilidad esperada de más inversiones en Olavarría, y eso resultaría que nuestra ciudad sea como más competitiva dentro de la región, ¿no? O sea, lo que dicen es, si vinculamos el beneficio fiscal con empleo y proveedores locales, bueno, en ese caso nuestra ciudad pasa a ser más competitiva porque cobra menos tasas, pero también brinda trabajo, digo, y condiciones favorables naturales. Entonces ese es por ahí el argumento que utiliza Ezequiel Gali. Pero también nos tendríamos que preguntar ¿por qué? Digamos, ¿por qué estas empresas ya eligieron Olavarría? Digo, no es que son, o sea, si estamos pensando en futuras empresas, ponele, pero ya hay 4 grandes empresas que ya están instaladas en nuestra ciudad. Entonces, ¿por qué las eximiríamos de pagar esta tasa? Bueno, porque el Estado... Que además también, eso también por ahí es bastante obvio aclararlo, pero digo, también pensar en que justamente cobrarle estas tasas municipales y demás se reflejaría en beneficios para toda la comunidad olavarriense. Exactamente. Y no solamente para un sector, que también podríamos pensarlo, ¿no? Porque cuando se plantean esta propuesta, ¿no?, de, bueno, beneficiar a los proveedores o en todo caso a un sector de la población que está buscando trabajo, en este caso con las tasas municipales, bueno, sería un beneficio más general. Exacto. Si se quiere. No, y además para toda la comunidad. Digamos, lo que resulta extraño también es pensar en esta perspectiva desde la visión empresaria, porque además está decir que en Olavarría los comerciantes pagan seguridad de higiene, la industria local en general paga seguridad de higiene, o sea, las diferentes actividades económicas en nuestra ciudad pagan seguridad de higiene. Entonces, ¿por qué eximiríamos a estas grandes empresas de pagar grandes empresas, o sea, que pueden, digamos, sobrellevar este tipo de gastos? Sería una cuestión ínfima seguramente. Exactamente. No les haría la diferencia. Totalmente. Porque además, insistimos, o sea, está comprobadísimo que este sector, ¿no?, de Olavarría ha sido muy positivo justamente para generar energía eólica. Absolutamente. Sí, ni hablar. Bueno, lo cierto es que el PRO, de todos modos, no se limitó desde el comienzo a rechazar cualquier cobro, digamos, no es que rechazaron automáticamente el proyecto que propone Maximiliano Wessner, sino que el 10 de agosto, durante el tratamiento en la Comisión de Hacienda de este proyecto, el concejal Hilario Gali propuso o planteó una modificación a este proyecto. Lo que propuso es que consideraba inequitativo cobrar por cantidad de aerogeneradores y propuso como alternativa una base imponible determinada por la potencia nominal instalada, es decir, una escala de pagos por megawatts que produzcan seguramente, claro, cada una de las empresas. De todos modos, después explicó que eso no significaba que iban a acompañar el proyecto, sino que pretendía corregir un posible problema tributario si el oficialismo terminaba aprobando este proyecto. Bueno, 2 semanas después aparece Ezequiel Gali proponiendo directamente 10 años de exención, o sea, una cosa completamente, no sé, podríamos decir extraña o mínimamente cuestionable desde la mirada municipal. Totalmente, y más pensando, perdón, Maggi, te sumo esta situación, más pensando que tenemos un municipio con déficit. Exacto. Al que le estamos exigiendo más obra, más inversión o más presupuesto en un montón de cuestiones. Y bueno, el mayor acceso a presupuesto que tiene el municipio es a través de las tasas municipales. Tal cual. Si no, ¿de dónde piensan que van a sacar el dinero? ¿De dónde van a sacar, digamos, ese presupuesto? Exacto. Yo pienso eso, de hecho lo charlábamos cuando nos enterábamos de esa información. ¿Cómo revertimos esta situación de déficit del municipio si no les cobramos a las grandes empresas
porque tampoco vamos a aumentar las tasas a los ciudadanos y ciudadanas, a los vecinos y a las vecinas, o a los pequeños comercios. Exacto, y porque aparte recordemos esta diferencia entre lo que es una tasa y un impuesto. Digo, nosotros le estamos dando mucho a estas empresas como para encima no cobrarles ningún tipo de tasa. Y además, la discusión de fondo también es otra, ¿no? Cuando una inversión de 80, 200, 250 millones de dólares utiliza las ventajas productivas y territoriales que tenemos en Olavarría, ¿qué parte de la riqueza que genera debería quedar en nuestra ciudad? Creo que la respuesta que podemos tener todos es que una gran parte de esa riqueza debería quedar aquí en Olavarría y que se pueda utilizar para el desarrollo y crecimiento de nuestra ciudad. Bueno, ahí está el punto tal vez interesante de esta situación. No alcanza tampoco con llamarlo impuesto al viento, la situación no es tan sencilla, ni alcanza tampoco con llamarlo, digamos, tasa de seguridad e higiene, en el sentido que debemos explicar esta situación de por qué el monto que se les cobraría sería legítimo. Lo que hay que discutir entonces es qué inspecciona el municipio, cuánto cuesta efectivamente hacerlo, cuánto pretende cobrar y qué aportan estas empresas a nuestra ciudad, en este caso, para efectivamente decidir si se les cobra o se los, deja sin pagar y que utilicen los recursos de nuestra ciudad. Así que de esta manera les traía esta información que además circuló mucho en redes. También estuvimos viendo que surgieron las críticas que incluso las hemos mencionado aquí respecto de Ezequiel Gali reapareciendo en el plano local, luego de que nosotros sabemos que él es parte de las mesas chicas que están negociando, por ejemplo, la quita del régimen de zona fría que afecta a muchísimas personas en nuestra ciudad de Olavarría. Por lo tanto, aparece Ezequiel Gali para proponer esto que tiene que ver con no cobrarle tasas a grandes empresas, pero sí acompaña, por ejemplo, un proyecto que quiere recortar la zona fría en nuestra ciudad y afectar a muchos vecinos y vecinas, siendo él ex intendente, ex representante de todos y todas las olavarrienses. Entonces, bueno, cuestiones para preguntarnos. Por lo pronto seguiremos atentos a los movimientos políticos de Ezequiel Gali y de toda su gente, por supuesto, para el plano local, que pareciera empezar a moverse de a Totalmente. Poquito. Bueno, y podemos hacer ahí también una conexión o una relación de lo que venimos hablando también del gobierno, ¿no? Y de preguntarnos, o por lo menos problematizar, bueno, ¿para quién están gobernando entonces? ¿No? Tal cual. ¿En qué están pensando? Exacto. ¿Sí? Bueno, preguntas que nos hacemos y que ustedes, si quieren, también se pueden hacer o responder al 15 500 200. Les leemos, les escuchamos. Gracias, Maggi, por toda la información.